Buenas, soy Luz, alumna de la Facultad de Ciencias Médicas, estoy cursando la PFO y voy a hablar un poco de lo que son los antibióticos y antes de ahondar en el tema, hacer un breve repaso de lo que es la microbiología, que creo que nos va a servir mucho a la hora de acordarnos el espectro de cada antibiótico, que creo que es lo que más cuesta a la hora de acordarnos por qué damos cierto antibiótico en tal infección. Espero que les guste. Para empezar, tenemos que las bacterias se dividen en dos grandes grupos según la tinción Gram. Que la tinción Gram se basa básicamente en una técnica que se va a teñir la muestra con un color violeta, que este va a penetrar en las células y lo vamos a fijar. Y una vez fijado, lo vamos a decolorar con alcohol. Las bacterias que se decoloren van a ser aquellas Gram negativas, y las que conserven el color van a ser las Gram positivas, que la vamos a ver de un colorcito azul, porque van a conservar el colorante inicial. En cambio, las Gram negativas van a perder esa coloración, y para resaltar que están descoloradas la vamos a teñir con otro color totalmente distinto, como es el color rojo. Las características que tienen las bacterias Gram positivas es que tienen una pared bastante gruesa y con un contenido principal que es el peptidoglicano. En cambio, las bacterias Gram negativas tienen una pared más fina en peptidoglicanos, pero es más compleja. Tienen una pared externa con muchos lípidos y proteínas y una pared interna muy finita de peptidoglicanos. Eso es lo que es la diferencia entre las positivas y las negativas. Entonces recuerden, Gram positivos, color violeta; Gram negativo, color rosadito. Bueno, con respecto a las bacterias Gram positivas, tenemos otra gran subdivisión que van a ser los cocos y los bacilos. Dentro de los cocos, bueno, como el nombre mismo lo dice, van a ser redondeaditos, y los bacilos de una forma más alargada. Los cocos se van a presentar de diferentes maneras, ya sea agrupados en racimos, en hileras, variedad de presentación. Tenemos que dentro de los cocos pueden ser catalasas positivos o negativos. Dentro de los positivos tenemos el estafilococo, y que dentro de los estafilococos podemos tener si son coagulasa positivos o negativos. Dentro de los coagulasa positivos tenemos el Staphylo aureus, que dentro de este, dependiendo si tienen sensibilidad o no a la meticilina, que para aclarar, la meticilina es una especie de penicilina que se comprueba si es sensible el microorganismo o no a este antibiótico. Si es sensible, el antibiótico lo va a atacar y destruir, y si es resistente, la bacteria va a persistir. ¿Qué es lo que pasa con el SAMR? Es resistente a la meticilina, no funciona. Dentro de los negativos tenemos el Staphyloepidermidis y el sapofíticos. ¿A qué me refiero cuando digo catalasa, coagulasa, positivo, negativo? Son diferentes, por así decir, técnicas que usan enzimas. La catalasa es una enzima, la coagulasa es otra, que ante esta reacción con esta enzima, si la reacción es positiva o es negativa, nos divide estirpes de bacterias para ir así identificándolas. Acá nosotros diferenciamos entre, gracias a esta prueba de la catalasa, entre un estáfilo y un estrepto. Es para diferenciar más que nada. Bueno, unas breves cositas sobre el Staphylo aureus es que ahora tiene mucha relevancia lo que es el SAMR. Un estudio de la SADI publicado el año pasado sacó que la mayoría de las infecciones de piel y partes blandas, en un 70% son producidas por SAMR. O sea que tiene una gran prevalencia en nuestra comunidad para tenerla en cuenta a la hora de un tratamiento. Que no vamos a utilizar derivados de penicilinas, es decir, beta-lactámicos, porque no lo van a cubrir el SAMR, ya que es resistente a esto. Y se caracterizaron las lesiones producidas por SAMR por ser lesiones purulentas. Esto se debe a que el estáfilo presenta diferentes toxinas a la hora de actuar, y la que se vio más asociada al SAMR es la toxina de Panton Valentan.
leucocidina de Panton Ballentine. Esta leucocidina lo que hace es lisar los leucocitos polimorfonucleares y esto genera una lesión purulenta. Al romper los leucocitos se forma lo que es el pus. Entonces por eso se caracteriza como lesiones purulentas por la presencia de esta toxina. Los estáfilos también presentan otros tipos de toxinas, como es la toxina del síndrome de shock tóxico, presenta toxinas exfoliativas o epidermiolíticas también pueden llamarse, que estas generan el síndrome de la piel escaldada y son causantes también del impetigo bulloso, que básicamente lo que hacen es destruir las uniones entre células y lo que va a formar posteriormente una ampolla y el síndrome de la piel escaldada, que se va desprendiendo la piel. Bueno, además de infecciones de piel y partes blandas, también está asociada a artritis séptica, osteomielitis, endocarditis a causa de bacteriemia. Lo que también lo caracteriza al SAMR es su residuo, que sea recurrente, porque tiene la capacidad de que al ingresar a las células endoteliales reduce toda su actividad. Reduce su actividad metabólica, la expresión de factores de virulencia, como que se esconde dentro de la célula. Entonces esto hace que pase desapercibido más o menos para el sistema inmune, al bajar toda su actividad metabólica y todos sus expresores de virulencia, pasa como desapercibido y lo evita el sistema inmunitario, y eso es lo que explicaría el carácter de recurrencia del Staphylo aureus. Bueno, es un poquito para tener algo en mente a la hora del tratamiento. Y bueno, destacar eso, la prevalencia del SAMR en infecciones de piel y partes blandas. Bueno, que se vio también muy relacionado con lesiones como forúnculos, abscesos, lesiones purulentas. Después tenemos al Staphylo epidermidis, Saprophyticus, que son comensales de la piel. Y el Saprophyticus está más que nada en la región perineal y se relaciona mucho con infecciones urinarias en mujeres sexualmente activas. Bueno, después tenemos los estreptococos, que vamos a tener diferentes agrupaciones. Tenemos que se puede clasificar según la hemólisis y según los carbohidratos de la pared. Tenemos que, según la hemólisis, para tener en cuenta, la hemólisis porque el estreptococo se cultiva en agar sangre y se han visto diferentes reacciones dependiendo de la lisis de los eritrocitos. Entonces, si hay una beta hemólisis, si se clasifican beta hemolíticos porque genera una lisis total del eritrocito, alfa la lisis es incompleta y gamma no hay capacidad hemolítica. Después, teniendo en cuenta los carbohidratos de la pared, se puede dividir estreptococo del grupo A, B, C y D y otros más, E, F. Dentro de los estreptococos vamos a tener unos que me parecieron relevantes, son el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que tenemos al Piógenes junto al Staphylo aureus, son causantes de infecciones de piel y partes blandas. Después tenemos el estreptococo beta hemolítico del grupo B, el Agalactiae, que está más en relación con las embarazadas y recién nacidos. Después tenemos los enterococos y los estreptococo pneumoniae, que el estreptococo pneumoniae está dentro de los alfa, de los alfa hemolíticos porque genera una lisis incompleta, no lo completa. Los enterococos también están muy en relación con lo que son las infecciones urinarias, porque están también en el tracto digestivo, se los puede encontrar. Unas cositas del estreptococo Piógenes. Tenemos que el estreptococo Piógenes presenta toxinas como las streptoricinas S y O,
que la S genera una hemólisis y la O genera una respuesta antigénica. Por eso nosotros vamos a encontrar los famosos ASTO, que son contra estas streptolicinas. Son anticuerpos contra streptolicina O, por eso son ASTO. El Streptococcus pyogenes es causante de faringitis bacteriana, es el primer causante de faringitis bacteriana, de escarlatina, del síndrome de shock tóxico estreptocócico, de disipela, de fascitis necrosante, impétigo. Infecciones de piel y partes blandas junto con el estáfilo. Lo importante es que además de estas toxinas también presenta factores de virulencia como la proteína M, que está en la superficie del estreptococo, y esto es lo que le confiere una cierta protección de la fagocitosis. Teniendo esa proteína, escapa de la fagocitosis. ¿Qué pasa? Hay cepas que no lo tienen y básicamente no se las considera virulentas porque no pueden escapar de la fagocitosis, entonces son exterminadas, por así decirlo, del sistema inmune. También presenta otras proteínas de superficie, que son las adhesinas, que escuchen que esto es lo importante. Las adhesinas lo que provocan es conectarse a la fibronectina de las células epiteliales. Es muy importante porque la fibronectina actuaría como receptor para estas proteínas que tienen adhesivas el Streptococcus pyogenes. ¿Qué pasa? Los chicos menores de 3 años no tienen desarrollada la fibronectina, entonces es muy poco probable que se desarrollen cuadros, por ejemplo, de faringitis bacteriana por estreptococo en menores de 3 años. Por eso los criterios de Centor para diagnosticar una faringitis bacteriana por estreptococo no te resta puntos o no los tiene en cuenta los puntos para menores de 3 años. Tiene en cuenta chicos mayores de 3 años y hasta los 14, que es el pico de edad para desarrollar esta enfermedad, una faringitis bacteriana por estreptococo. Algo más. Bueno, también presenta la streptocinasa, que es otra toxina que presenta el estreptococo, que esta básicamente disuelve coágulos formados y favorece la lisis, digamos, y la invasión tisular. Esta streptocinasa es muy fantástico porque también es usado como trombolítico, viene de acá la streptokinasa. Esto básicamente lo que hace es activar la formación de plasminógeno a plasmina, así la plasmina destruye la fibrina y el coágulo formado. De acá es donde viene la streptokinasa. Y otras cositas que me faltaron decir es que además de esas infecciones, el Streptococcus pyogenes es formador de infecciones purulentas y no purulentas. Dentro de las purulentas, complicaciones. Dentro de las purulentas, por ejemplo, un absceso faringoamigdalino por complicación de una faringitis. Una fascitis necrotizante por, no sé, una complicación de una infección de piel y partes blandas. ¿Qué pasa? Hay otras complicaciones que no son purulentas, que más bien son sistémicas. Estas complicaciones va a ser la glomerulonefritis postestreptocóxica y la fiebre reumática, que en sí no son consecuencias de la infección, sino más bien por una respuesta inmune frente al estreptococo. Bien, ya me estoy yendo mucho del tema, así que eso para hablar más que nada en referencia al piógeno. Después tenemos el Agalactiae, que habíamos dicho que afectaba más que nada a embarazadas y recién nacidos. En embarazadas puede ser causa de bacteriuria asintomática, de infecciones urinarias, que la colonización, o sea, la infección por el Streptococcus agalactiae puede generar un parto pretérmino, coriamnionitis, ruptura prematura de membranas, y en el recién nacido puede ser causa de sepsis neonatal o meningitis y un montón de infecciones más.
Bueno, los enterococos, como dije, causantes de infecciones urinarias. Tenemos dentro de los enterococos también el Faecaris, Faecium, Avium, que bueno, forman parte también de la flora normal del tubo digestivo y la vagina, y puede dar infecciones urinarias tanto por, no sé, por que hubo un desequilibrio en la flora por la toma de antibióticos, o en el medio hospitalario por manipulación de manos del personal sanitario que no tuvieron una buena asepsia y antisepsia. Bueno, y después tenemos el Streptococcus pneumoniae, principal agente etiológico de la neumonía aguda de la comunidad, y también de otras infecciones respiratorias agudas altas como otitis, sinusitis, bueno, y también de infecciones respiratorias bajas como la neumonía, como había dicho. Es el colonizador habitual de la nasofaringe, más que nada en niños, y produce una enfermedad invasora en pacientes que tengan, por lo general, patologías previas como tabaquismo, TOC, asma, un paciente HIV, trasplantados, personas diabéticas, pacientes con insuficiencia renal, con síndrome nefrótico, con fístulas del líquido cefalorraquídeo. Puede dar enfermedad invasora en estos pacientes. Si repasamos todo lo que dije, son a los que están indicados, a los grupos de riesgo indicados la vacuna contra el neumococo. Entonces, enfermedad invasora por neumococo sería una bacteremia, meningitis, una neumonía grave y infecciones en otras localizaciones. La bacteria puede viajar y causar una endocarditis, peritonitis, una artritis séptica. Bueno, nada, esto se da básicamente cuando no se puede contener la infección y viaja hacia diferentes lados por el torrente sanguíneo. Es también causante de meningitis en el adulto, y solamente el 20% de las meningitis en el adulto se dan por infección primaria, es decir que el neumococo viajó por el torrente sanguíneo y la primera infección que hizo fue en el sistema nervioso central. Solamente en el 20%. El 80% de las causas de meningitis por neumococo es secundario a una otitis media aguda, complicada una meningitis, a una neumonía, una fístula craneal, sinusitis, etc. Bueno, también dije que podíamos tener una peritonitis espontánea, sea en pacientes cirróticos o con síndrome nefrótico, y las artritis por lo general son monoartritis. Bien. Bueno, eso con respecto a los cocos. Después vamos a tener los bacilos, que tenemos los aerobios y los anaerobios. Bien. Dentro de los aerobios tenemos el Corynebacterium, Ureolyticum y Bisterae y el Bacillus anthracis. Y los anaerobios, el Clostridium, que dentro de los Clostridium tenemos todos los tipos: Tetani, Perfringens, Difficile, Botulinum y Propionibacterium alpinensis. Bueno, dentro de los anaerobios quiere decir que no toleran el oxígeno. Tenemos los anaerobios obligados o estrictos, que quiere decir que en presencia de oxígeno, chao, se mueren. O los facultativos, que o sea, en presencia toleran la presencia del oxígeno y hasta lo pueden utilizar para su metabolismo. Pero en ausencia de oxígeno, ellos pueden tener otras vías de metabolismo sin oxígeno, por fermentación, por ejemplo. Y después están los aerotolerables, que son aquellos que toleran la presencia del oxígeno, pero directamente ni lo utilizan para su metabolismo. Bueno, entonces tenemos que los Clostridium son bacilos gram positivos, que son anaerobios estrictos, es decir, la presencia de oxígeno los destruye. Bueno,
La característica de los Clostridium es que están presentes en el tubo digestivo, en la vagina y son ubicuos del suelo. Y la mayoría de las especies de Clostridium producen ácidos grasos volátiles, que estos ácidos grasos volátiles van a ser los responsables de que haya presencia de gas en el sitio de infección por un Clostridium. Por ejemplo, vamos a la clínica, se puede ver como una crepitación subcutánea, o por ejemplo, a nivel abdominal, una colecistitis enfisematosa. Vamos a ver la presencia de gas en esa zona. Bueno, tenemos, a ver, acá, tenemos el difícile, que es el causante más que nada de diarreas asociadas a antibióticos. Una toma prolongada de antibióticos de amplio espectro puede generar un desbalance en la flora que, digamos, se multiplique más, haya más difícil que otras bacterias, y bueno, el desnivel sea a favor del difícil. Este va a secretar toxinas, que las toxinas del difícil son las A y la B, son enterotoxinas y citotoxinas, que lo que van a dañar las células intestinales y producir una diarrea. También produce lo que es la colitis pseudomembranosa y la colitis fulminante. Después tenemos el Clostridium tetani, que se encuentra más que nada en el suelo y en las heces de los animales. Penetra en la piel por heridas sucias, profundas, anfractuosas, más que nada penetrantes. Lo que lo caracteriza del Clostridium es que se convierte en, o sea, da esporas. ¿Qué es la espora? Es como en las bacterias, es como que si la bacteria se inactivara, no estaría en un estado de latencia, que según en el medio en donde se encuentre la bacteria puede ser favorable o no favorable para la bacteria. ¿Qué sería un medio favorable para el Clostridium? Un medio donde no haya oxígeno, el tejido esté devitalizado, feo, entonces con un pH ácido, por ejemplo, entonces eso al Clostridium le encanta, entonces va a salir de ese estado de latencia que sería la espora, no se reproduce, el metabolismo no está activo, es un estado totalmente de latencia, ser espora en las bacterias. Entonces, ¿qué hace? Sale de ese estado de latencia, sale de ser espora y empieza a germinar. Una vez que germina, libera toxina. ¿Qué pasa? El Clostridium tetani entra por una herida punzante, por ejemplo. No hay oxígeno, o sea, no hay sangre, el tejido está totalmente devitalizado. Bueno, pasa de ser espora a germinar. Una vez que germina, la bacteria empieza a... estaba acabando la batería. Una vez que empieza a... Bien. Bueno, había quedado en que una vez que empieza a germinar, libera sus toxinas, que va a liberar las neurotoxinas del tétano. ¿Qué hace la neurotoxina del tétano? Afecta a las motoneuronas. En las motoneuronas lo que va a bloquear es el GABA, que es un inhibidor, entonces al bloquear la inhibición, las neuronas van a dar descargas, entonces se va a generar una espasticidad, una contracción constante. Eso es lo que causan las toxinas del tétano. Después el botulinum se relaciona más que nada a esporas que están en los alimentos, verduras, pescados, entonces todo lo que sea comidas que están mal cocinadas, sucias, podemos ingerir la toxina botulínica. Como dije, está en espora, que lo que es una condición favorable es la acidez y la ausencia de oxígeno. Entonces, alimentos que sean enlatados, verduras que estén mal cocidas en conservas, que estén cerrados, que no tengan entrada de oxígeno y con un pH totalmente ácido, va a hacer que la espora germine y libere las toxinas. Después vos lo comés y
te intoxicas con la toxina botulínica. Esto lo que prefiere son las sinapsis colinérgicas periféricas del sistema nervioso central y lo que genera básicamente es que se impida la liberación de acetilcolina y genera una parálisis motora aguda. Esta parálisis lo que la caracteriza es que es flácida, simétrica y descendente. Bien, eso con respecto a los clostridios. Tener en cuenta que se mantienen como en esporas y cuando tienen un medio favorable, chao, germinan. Germinan y liberan sus toxinas. Son muy ubicuos del suelo, son anaerobios estrictos, es decir, que en ausencia de oxígeno funcionan bien, oxígeno funcionan mal. Por ejemplo, heridas que sangran y hay oxígeno, el clostridio no va a germinar ahí. Siempre buscan un ambiente favorable, con ausencia de oxígeno, tejidos revitalizados, etc. Bien, eso por un lado. Ahora tenemos lo que son los Propionibacterium y los Actinomyces, que son causantes más que nada de la actinomicosis, que es una infección que se da por disrupción de alguna barrera, ya sea epitelial, que genera un proceso supurativo, como una abscedificación. Estos son comensales normales de la orofaringe, del aparato digestivo y genital femenino. Por lo general, la actinomicosis se da en la región cervicofacial porque hay una infección previa, por ejemplo un flemón. Entonces, a partir de eso se forma un absceso en la zona cervicofacial. Puede también generarse en el tronco, en la región abdominal, en la región pélvica, y en la pelvis tiene relación con el DIU. En la región torácica, más que nada puede dar infiltrados en los pulmones a partir de un paciente que previamente tenía un pulmón defectuoso, es decir, un paciente que tenía EPOC, bronquiectasia, etc. Y esta afección se da más que nada en pacientes que están inmunodeprimidos. Las lesiones ulcerativas en los diferentes epitelios permiten que estas bacterias se reproduzcan y formen la infección. Bueno, después tenemos los Corynebacterium, Difteriae, causante de la difteria, Ureolyticum, causante de infecciones urinarias, litiasis. Y el Bacillus anthracis, que bueno, este también se genera como esporas, es causante del anthrax o carbunclo, que lo tenemos que diferenciar del anthrax estafilocócico, que seguimos con los gram negativos, que dentro de los gram negativos tenemos también cocos, bacilos. Dentro de los cocos, los aerobios, vamos a tener los Neisseria, que dentro de ellos tenemos gonorrea y meningitis, y la Moxarella catarrhalis, aparte del grupo de los Neisseria. Bueno, tenemos el meningitis o el famoso gonococo, que tiene una incidencia de presentación entre los 6 y 12 meses, a los 3 años y entre los 12 y 12 años, más que nada en la adolescencia. El meningococo presenta 13 serogrupos. La infección se va a adquirir porque la persona se expone a un portador y esta transmisión se facilita porque ese paciente está teniendo un proceso catarral y transmite la infección mediante flush gotitas y se infecta lo que es la nasofaringe. Esta infección puede ser asintomática, la infección orofaringea puede ser asintomática, y a partir de esa infección se puede extender a estructuras vecinas, causar sinusitis, otitis, neumonía, pero el mecanismo más frecuente de diseminación va a ser la vía hematógena. Entre un 90 y 95% la diseminación es hematógena. Una vez el meningococo en sangre se va a multiplicar y va a generar lo que es la meningococcemia. Este gonococo puede viajar por el torrente sanguíneo al sistema nervioso y generar una meningitis.
O lo que es más raro, puede diseminarse a articulaciones, formar artritis séptica, pericarditis, endocarditis, peritonitis, dependiendo en dónde infecte. Bueno, una vez que en el torrente sanguíneo el meningococo va a liberar una toxina, que es la toxina A, que se caracteriza por hacer una vasculitis sistémica y clínicamente se va a manifestar como lesiones cutáneas. Vamos a ver púrpuras, equimosis, petequias, y va a ser alteraciones de la coagulación, que esto también lo puede llevar al shock al paciente. Eso por un lado. Después tenemos el gonococo, que el gonococo se transmite más que nada por contacto sexual o perinatal a través del canal de parto. Afecta más que nada el aparato genitourinario y epitelios cilíndricos como son la uretra, el recto, la vagina y la conjuntiva. El gonococo tiene pilis que facilitan la adhesión a la pared de células epiteliales, entonces facilita esto a que infecte estos epitelios. Y se caracteriza porque las infecciones por gonococo muchas veces están acompañadas de clamidia trachomatis. Entonces nosotros cuando tenemos un paciente que venga por uretritis, que es la mayor afectación en hombres, que venga con secreción por la uretra, ya sea escasa o abundante, y venga con disuria, nosotros tenemos que pensar gonococo junto con clamidia para el tratamiento, entonces tenemos que darle antibióticos que cubran los dos microorganismos. Si esta uretritis persiste y progresa la infección, puede generar una prostatitis y una epididimitis si no lo tratamos. Lo mismo en la mujer, puede provocar cervicitis, uretritis, que se va a manifestar con leucorrea, disuria, y si esto progresa puede llegar a una epidia. En la mujer lo que se da mucho es una infección diseminada en un 3% aproximadamente, que causa el síndrome dermatitis artritis y un cuadro febril. ¿Cómo se caracteriza esto? La paciente va a presentar fiebre, poliartralgias, lesiones cutáneas, también puede presentar leucorrea, o sea, mucho flujo, y esto se debe a la diseminación del gonococo en sangre. Las lesiones cutáneas se caracterizan por vesículos pústulas que tienen una base purpúrica, y las artritis por lo general son poliarticulares, son asimétricas, por ejemplo en rodillas, codos, muñecas, en los tobillos. Si la artritis persiste, o puede generar una artritis séptica por gonococo. Seguimos con la Moraxella catarralis, que forma parte de la microbiota de las mucosas y el aparato respiratorio y genital también. Tenemos que dentro de ella no solamente está la catarralis, sino también la lacunata, que es causante de conjuntivitis. La catarralis es más productora de infecciones de las vías respiratorias altas, como sinusitis, otitis media aguda. También es causante de exacerbaciones de POC y neumonías en adultos o individuos que tienen patologías como una enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca, etc. Siguiendo con los bacilos gram negativos, tenemos las enterobacterias, que la mayoría van a ser causantes de diarreas agudas y diarreas agudas disentéricas, como lo es la salmonella, shigella, yersinia, campylobacter, algunas cepas de Escherichia coli. Escherichia coli también es el principal uropatógeno causante de infecciones urinarias, al igual que el Proteus. El Proteus mirabilis tiene la característica de generar infecciones urinarias y infecciones urinarias asociadas a litiasis. Esto se da porque produce una ureasa, es una enzima que tiene
la capacidad de transformar la urea a hidróxido de amonio. Este hidróxido de amonio va a alcalinizar la orina y esto genera un medio ambiente favorable para la formación de cálculos de estrubito. Providencia, que también es causante de infecciones urinarias, más que nada en pacientes sondados. Después tenemos lo que es la Klebsiella, Pneumoniae y granulomatosa. Pneumoniae está muy en relación con lo que son pacientes equilistas, diabéticos, EPOC. Genera una infección en el parénquima pulmonar aguda y grave, con una inflamación necrotizante y hemorrágica que podemos tener hasta un esputo hemoptoico en la clínica. También tenemos una Klebsiella que lo que produce son las beta-lactamasas de espectro extendido, que esta es más que nada en el ámbito nosocomial. Estas beta-lactamasas lo que hacen es hidrolizar, destruir lo que es el anillo beta-lactámico y así impedir la acción de los beta-lactámicos. Bueno, y la granulomatosa es causante de lo que es la dovanosis o granuloma inguinal. Después tenemos lo que es la pseudomonas aeruginosa, que la pseudomonas es un bacilo aerobio estricto, le gustan mucho los ambientes húmedos, puede estar colonizando la flora normal y como le gustan las zonas húmedas se va a ubicar, digamos, en lo que es la piel de las axilas, el conducto auditivo, la región perineal, mucosas como la nasal, faringea, y se puede encontrar en heces también, porque es parte del tubo digestivo. Para que la colonización sea clínicamente significativa, es decir, cause una infección, siempre tiene que haber una lesión en el tejido. Por ejemplo, para que cause una infección respiratoria, tiene que haber una patología de base, por ejemplo, EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística, un paciente que esté sometido a ventilación mecánica, o que haya un cuerpo extraño, por ejemplo, un tubo endotraqueal, zona nasogástrica, un catéter. O, por ejemplo, lesiones en la piel como quemaduras o úlceras que tienen una larga evolución, por ejemplo en el pie diabético, escaras necróticas. Bien, después tenemos lo que es la Legionella pneumófila, que se caracteriza por presentar dos tipos de infecciones, que estas van a ser la neumonía, que se manifiesta como enfermedad del legionario, que es en un 30 a un 80% que causa neumonías, o si no un estado pseudogripal con fiebre, cefaleas, artromialgias, que es la famosa fiebre de Pontiac. Los factores de riesgo para contraer una infección por legionela: tabaquismo, mayores de 50 años, están en tratamiento con glucocorticoides. Una cosita importante acerca de la legionela es que su reservorio son los ríos, lagos, estanques. Ahí puede proliferar y transmitirse e infectar a la persona. Bueno, la Bordetella pertussis, causante de la tosferina, tiene más que nada tropismo por las vías aéreas superiores. Y no sé, no me queda ninguna más por explicar. Vamos a seguir con los cocobacilos. Tenemos el Haemophilus, Influenzae y Parainfluenzae. Voy a hablar más que nada del Influenzae, que forma parte de la flora faríngea. Estaba entre un 50 a un 80% de portadores entre niños y adultos. Ahora con la implementación de la vacuna ha disminuido bastante. Se transmite a través de las gotitas de flux. Y la característica del Haemophilus es que tiene factores de virulencia. Uno de ellos es la cápsula, el gran escudo que lo protege del sistema inmune. Esa cápsula le da mucha virulencia, entonces
al poder evadir el sistema inmune genera enfermedades invasivas, como bacteriemia, meningitis, artritis séptica, celulitis de localizaciones graves, por ejemplo orbitaria o facial, y las que no presentan cápsula son enfermedades más localizadas, tipo otitis, sinusitis, conjuntivitis, reagudizaciones de POC y neumonía. Lo importante es que pacientes tabaquistas que hayan estado sometidos a tratamientos antibióticos de amplio espectro o pacientes mayores pueden presentar, mayores de 65 años, pueden presentar a hemófilos influenzae que produzcan beta-lactamasas, o sea, sean resistentes a los beta-lactámicos. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de evaluar un tratamiento a un paciente que es tabaquista, que es POC, mayor de 65 años, sometido a tratamientos antibióticos. Hay que poner el ojo y no darle amoxicilo, por ejemplo, en una neumonía. Después tenemos las espiroquetas, el treponema pallidum, la leptospira y la borriela. El treponema pallidum causante de la sífilis, leptospira y borriela, zoonosis. La leptospira, el vector, son los animales que transmiten a través de su orina las leptospiras, causante de leptospirosis, y la borriela, su vector es la garrapata y lo transmite a través de las picaduras por garrapata, la enfermedad de Lyme que le dio al Justin Bieber. Bueno, ahora tenemos las bacterias intracelulares, que dentro de las intracelulares vamos a tener las facultativas, que facultativas quiere decir que puede ser intracelular como no. Por lo general suelen preferir células del estirpe macrofágico porque aprovechan la fagocitosis para introducirse dentro de la célula. Bueno, acá tenemos las micobacterias, como la micobacteria tuberculosis, leprae, la listeria. La listeria monocitogenes es una bacteria intracelular que tiene más que nada prevalencia en lo que son recién nacidos, embarazadas, pacientes ancianos y pacientes que tienen alteraciones en la inmunidad, o sea, pacientes que están sometidos a tratamientos quimioterápicos, tienen tratamientos con glucocorticoides de hace mucho tiempo, pacientes con HIV, etc. La mayoría de las infecciones por listeria, les hablo de un 30 a un 50%, causan meningitis. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Listeria, pensar, un paciente que tiene meningitis, tengo que cubrir la listeria en un tratamiento empírico, por ejemplo. La transmisión se da más que nada por contacto directo y en el recién nacido más que nada por el canal de parto. Por lo general el reservorio es alimentario, alimentos en mal estado. Y bueno, eso con respecto a la listeria, que me pareció importante. La prevalencia en donde se presenta: recién nacidos, embarazadas, ancianos y pacientes inmunocomprometidos. La mayoría que se infecta por listeria, entre un 30 y 50%, va a presentar infección como es la meningitis. Entonces hay que pensarlo en este grupo. Y bueno, la legionela neumófila, que dijimos que podía presentar un cuadro de neumonía o pseudogripal, también llamada fiebre de Pontiac, y la neumonía, enfermedad legionaria. Tenemos las obligadas, como la clamidia, micoplasma y rickettsias. Dentro de la clamidia tenemos la Clamidiaceae, Trachomatis y Pneumoniae. Tenemos que la Citachi se relaciona mucho con una infección zoonótica, porque básicamente la transmiten loros, aves de corral, y causa una neumonía. Después tenemos la Clamidia trachomatis, que la trachomatis se contagia más que nada por el contacto sexual o perinatal y puede dar una inflamación en la conjuntiva que causa el famoso tracoma, o infecciones vaginales y uretrales como uretritis, cervicitis, que pueden progresar a una EPIA también. Y lo importante es que dijimos que la clamidia iba de la mano con el gonococo. Entonces, ante una infección que sospechemos
por gonococo o por clamidia, las tenemos que tratar a las dos juntas. También causa lo que es el linfogranuloma venéreo, que el linfogranuloma venéreo se caracteriza porque se da por unos serotipos en específicos de la Clamidia trachomatis, L1, L2 y L3 creo que eran, y básicamente estos tienen receptores en las células epiteliales de la mucosa de la uretra y del endometrio, las trompas de falopio, el ano, el recto, la conjuntiva y el tracto respiratorio. Entonces puede generar una infección porque justamente en esas células presenta receptores para actuar la Clamidia trachomatis. Después tenemos la Clamidia pneumoniae, que va a generar una neumonía en un 15% más o menos en la población entre los 65 y 80 años. Y también puede ser que estos pacientes tengan enfermedades respiratorias crónicas como POC, asma. Bien, los micoplasmas, sabiendo como las S, tenemos pneumoniae, genitalium y hominis. Genitalium y hominis van a generar infecciones genitales, ya sea uretritis, vaginitis, etc. Y el pneumoniae es causa de neumonía aguda de la comunidad en un 20% y más que nada en adolescentes y jóvenes. El genitalium y hominis, dije, se van a contagiar por vía sexual, van a generar uretritis, cervicitis, proctitis en el hombre, en la mujer vaginosis, endometritis, etc. Lo importante es que el genitalium es colonizador de la flora vaginal de la mujer, va a aumentar su colonización con la edad, con las múltiples parejas sexuales y el embarazo. Va a disminuir totalmente en la menopausia. Hay uno que no agregué acá, que es el ureaplasma, que está en el grupo este. El ureaplasma también se transmite por vía sexual y perinatal, forma también cuadros de uretritis, epididimitis, y en la mujer vaginosis bacteriana, que es importante tratarlo, más que nada en una embarazada, por ejemplo, porque nos puede dar un parto preutérmino, una rotura prematura de membranas, corionionitis, pielonefritis. Por eso es importante tratarlo. Seguimos con los parásitos, que dentro de los parásitos vamos a tener a los protozoos, que son organismos unicelulares, van a verse bien por microscopía, son microscópicos. Los metazoos, que son organismos pluricelulares y se ven a la macroscopía, y los ectoparásitos. Bueno, tenemos dentro de los protozoos la entamoeba histolítica, la giardia, isospora, cristosporidium, tricomonas, acantamoeba. La entamoeba histolítica, bueno, es causante de diarrea disentérica, que se va a manifestar con diarrea sanguinolenta, dolor abdominal, tenesmo. Vamos a tener que la giardia también es causante de una diarrea, pero esta diarrea puede progresar a ser una diarrea crónica que se caracteriza por heces ciclotorreicas y acompañado de un síndrome de mala absorción, un síndrome anémico. En niños se va a caracterizar por pérdida de peso, retraso en el crecimiento. Isospora y cristosporidium son causantes de diarreas en pacientes inmunocomprometidos. Tricomona vaginalis es causante más que nada de vaginitis en la mujer, afecta a tracto genital tanto femenino como masculino, y esta se caracteriza por un flujo abundante, espumoso, amarillento, que tiene un olor muy fétido. Y en el hombre es causante de uretritis también. Tenemos la acantamoeba, que es una de las causas de queratitis por lentes de contacto. Bueno, después tenemos los protozoos intracelulares, como lo es el Trypanosoma cruzi, el Toxoplasma y la Leishmania. La Leishmania es una zoonosis,
Trypanosoma, causante de Chagas, también una zoonosis, los tres son zoonosis. El toxoplasma es causante de la toxoplasmosis y se transmite por vía oral, consumiendo alimentos mal cocidos, las verduras mal lavadas, y a través de la madre al feto. Bueno, dentro de los metazoos tenemos los helmintos, que estos, como dijimos, van a ser grandes, multicelulares, que por lo general se van a observar a simple vista cuando son adultos. Y tenemos los nematodes y los estodes. Dentro de los nematodes tenemos que hay algunos que tienen afectación puramente digestiva, causando cuadros diarreicos o afectación digestiva y pulmonar. Dentro de lo que es puramente digestiva tenemos el Enterobius vermicularis, y dentro de la afectación digestiva y pulmonar tenemos los Ascaris. Bueno, acá tenemos cómo es la infestación por Ascaris. No sé si es Ascaris o Ascaris. Ahora no tiene acento, no tiene. Bueno, cuestión que al ingresar a la orofaringe, los huevos infectados se van a reproducir en el intestino, se van a absorber hacia el torrente sanguíneo, y una vez que se absorben, viajan por el torrente sanguíneo hacia los pulmones. Estos ascienden por las vías respiratorias para ser deglutidos y tragados de vuelta al sistema digestivo. Ahí es donde van a crecer y pueden formarse hasta ser adultos. Son los de mayor tamaño, pueden medir hasta 30 centímetros de largo. Después tenemos los que son los Oxyurus. Bueno, ese es un Ascaris, son largos. Son impresionantes. Bueno, después tenemos los Oxyurus, que los Oxyurus lo que van a hacer es infectar más que nada la hembra, va a infectar lo que es la parte de recto, ciego, y hasta se pueden depositar en el apéndice, lo que puede dar una sintomatología parecida a la apendicitis. Y la hembra lo que va a hacer es depositar sus huevos en la región perianal, y los va a depositar de noche. Lo que va a caracterizar es que los niños tengan prurito en la noche, que se rasquen, y también va a infectar todo lo que son las sábanas, la cama. Y al rascarse, los huevitos se van a insertar debajo de las uñas y genera un ciclo de autoinfección. El niño, al llevarse la boca a las manos, va a deglutir los huevos, va a tragar y se van a seguir depositando en el mismo lugar. Es importante que el tratamiento sea tanto para el niño como para la familia. Y después tenemos los ectoparásitos, que van a ser las garrapatas, los piojos, los ácaros, las pulgas. Ahora seguimos con los hongos o micosis. Dentro de ellas tenemos las levaduras por Candida, Cryptococcus, Saccharomyces candida. Tenemos los filamentosos, Aspergillus, Mucor, y los dismórficos, Histoplasma, Coccioides, Lastomyces, Paracoccioides. Agregué el Leumocytes gyrovesi, no lo clasifiqué en alguno de estos grupos porque sinceramente no sé dentro de qué grupo está. Sé que es un hongo y que antes no se consideraba un hongo sino un protozoo, entonces se lo reclasificó y ahora se considera un hongo. Una de las características de infección por Histoplasma, Coccioides, Lastomyces, Paracoccioides, Aspergillus, Mucor, Cryptococcus, es que muchos de ellos forman conillas, que serían como esporas, y que están en el aire. Entonces, al aspirarlos, la persona se infectaría por estos. Causan más que nada infecciones en pacientes que están inmunocomprometidos y causan diferentes afecciones, que ya las vamos a ver. Ahí está, que la mayoría se infecta por inhalación de las conillas. Y tenemos los dermatofitos también, que los dermatofitos tienen la característica que dependen de la queratina para vivir y no progresan en profundidad, entonces son muchos
causantes de infecciones superficiales por hongos. Dentro de las infecciones por hongos tenemos infecciones superficiales o cutáneo-mucosas y las profundas, que las profundas son más por estos, por Histoplasma, Coccidioides, por Aspergillus, Cryptococo, Condomyositis girovesi. Candida puede también formar infecciones profundas. Acá tenemos infección por Candida, se caracteriza por esos nichos de Candida que se ven blancuzcos, esto sería el muguet oral, Candida esofágica, todas mucosas. La Candida del pañal, que se caracteriza por una lesión en espejo en los pliegues y lesiones satélites, no solo en el pañal, sino también en personas adultas, en los pliegues, si se dan las condiciones de humedad para que crezca el hongo, puede ser probable que colonice esa zona y produzca una Candida en los pliegues. Después tenemos los dermatofitos, las tiñas de la cara, la tiña del pelo, que es más frecuente en niños, la pitiriasis versicolor, tenemos la tiña del dedo del cuarto y quinto dedo del pie, y después vamos con las profundas, el aspergiloma, que el aspergiloma se da más que nada en pacientes, en realidad la colonización por Aspergillus se da más en pacientes con inmunosupresión muy profunda, por ejemplo pacientes neutropénicos graves con menos de 500 neutrófilos, que estén en tratamiento con glucocorticoides, trasplantados, pacientes que ya estén en estadio SIDA. Esto que vemos ahí es un aspergiloma que se caracteriza por colonizar cavidades previas o también se pueden ubicar en los senos paranasales. Eso que ven ahí es una bola fúngica formada por el aspergiloma, que la bola fúngica, digamos, es lo que está acá en el interior. Se caracterizan por estar más que nada en el lóbulo superior y se manifiestan con tos, hemoptisis o hasta pueden cursar asintomática. Entonces se ve como una cavidad redondeada que en su interior tiene la masa. Después tenemos la histoplasmosis, que también afecta más que nada el tejido pulmonar y en pacientes inmunocomprometidos puede generar adenopatías, lesiones cutáneas y patogenomegalia. Bueno, el criptococo, que el criptococo lo que más genera es una afección neurológica, más que nada meningitis, meningoencefalitis, y el criptocoma, que son lesiones ocupantes de espacio, pero esto no es muy frecuente. Lo más frecuente es que genere una meningitis o una meningoencefalitis y se caracterice por cefalea y fiebre. No tiene la clínica de meningitis con rigidez y eso, sino que más solapado el cuadro. Bueno, ahora seguimos con los antibióticos, la segunda parte de nuestro video.